Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El- la preocupación por lo más pequeño en este planeta siempre ha estado en la mente de todos los seres humanos. Desde la antigua Grecia clásica ya se preguntaban cuál era el mecanismo que movía todo este universo. ¿Qué es lo que existía en lo infinitesimal? Si una partícula o una pieza la ibas dividiendo en partes y así sucesivamente, ¿cuál era el punto más pequeño de donde podíamos llegar? Siempre ha estado presente. E incluso en las teorías, hasta religiosas dentro de esa antigua Grecia, aparecía ese interés por parte del llamado átomo indivisible, esa parte más pequeña que no se podía partir. Desde entonces hasta la actualidad han pasado miles de años y el ser humano se sigue investigando y preocupando por esta parte de la ciencia que para nosotros sigue siendo una gran incógnita. Hace años se fundó en Europa un laboratorio, y voy a utilizar este término sin ser el más correcto, con el cual se pretendía investigar la parte más pequeña del universo, las subpartículas atómicas. Para ello se construyó un gigante que fue ampliado en varias ocasiones. Un gigante que medía 27 kilómetros y que pesaba ni más ni menos que 35.000 toneladas. Fue enterrado a 100 metros de profundidad en un país como Suiza y se le dio el nombre del CERN. Pero parece ser que ese gigante, tan oscuro para nosotros, quizás tenga más cosas de lo que nosotros pensamos. Haya más dentro de las investigaciones que allí se están llevando a cabo. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Felipe Botalla. Felipe, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás tú? Eh, Pues bien, mira, intentamos desentrañar la partícula más pequeña, la partícula de Dios. ¿Tú crees realmente que Dios tiene una partícula o tiene algún mecanismo o hay otra cosa detrás de todo esto? pero la pregunta es de qué Dios hablamos, ¿no? Porque al final hay Claro, muchos. nunca nos dicen que Dios, nos dicen que es de Dios, pero no sabemos si es el Dios bueno o el que no es tan bueno. No Exacto. sabemos. Bueno, no, ante todo agradezco la posibilidad de un tema como el CERN, porque considero que es un tema, yo diría, casi arcano para mucha gente, ¿no? Porque además es curioso, porque cuando hablas con gente, la gente ha oído hablar del CERN, es curioso, ¿no? Y hablan de ello, sí, es una máquina, es un sistema, es un tema científico, es un tema de física, pero la verdad es que hay una cierta confusión, o al menos hay un cierto, yo diría, misterio, ¿no? Alrededor de esto, porque la gente en realidad no sabe de qué están hablando. Además, fíjate que hay una cosa muy curiosa, y es que el CERN, al menos hasta donde yo sé, yo he oído ya 5 posibles definiciones. Una es que es un colisionador de hadrones, otra un colisionador de partículas, un sincrotrón, partícula de Dios. Incluso escuché una vez una persona que dice, no, esta es la máquina de la partícula de Dios. Y me pregunté, bueno, ¿de qué Dios hablamos, no? Pero se ve que Dios pues tenía que ver con este cacharro. Y luego el acelerador de partículas, ¿no? O sea, fíjate que siempre de alguna forma la partícula o la palabra partícula aparece, ¿no? Por lo cual, como tú decías muy bien al principio, pues parece que están buscando lo más pequeño, que pueda ser ese pegamento que empieza a unir pues todo. Mm, sí, bueno, efectivamente, ellos han encontrado muchas piececitas. Así es. Muchas piececitas que ya no saben ni cómo llamarlas, porque la verdad, yo creo que ni ellos se imaginan que cómo podía haber tantas, que si el gluón, el protón, el bosón, el tau, el muón, electrón, el Sí, sí, bosón sí, de hay un montón. Higgs, en fin. Ahora hace poco hemos estado hablando en un artículo de Mundo Desconocido del famoso pentaquark, otro que han encontrado, que al parecer una especie de físicos teóricos en los años 60 en una pizarra y con una tiza, pues llegan a la conclusión de que tiene que haber otra partícula y posiblemente haya muchos físicos teóricos con una pizarra y una partícula y una pizarra y una tiza que estén desarrollando infinidad de partículas que posteriormente encuentren el CERN. ¿Tú crees que lo que buscan son partículas o crees que detrás de todo esto están buscando algo un poco más complejo? A ver, claro, esto son conjeturas, ¿no? Pero son conjeturas basadas en todo aquello que he podido investigar y he hablado con bastante gente. Yo creo que vamos a llamarle, hay un proyecto que es de dominio público, que son estas famosas partículas, ¿no? De las cuales nos van informando pues cada X tiempo. Mira, hemos descubierto esto, hace poco tiempo el bosón de Higgs famoso,
y de alguna manera, ahora hace poco pues otra partícula, que dice que yo diría que esto es de consumo público, vale, está muy bien, y esto pues parece que tranquiliza a la gente, ¿no? Pero yo creo que al igual que en el programa espacial soviético y americano en su momento, yo diría que hay otro proyecto del cual ellos no hablan, ¿no? Que para eso está la máquina. Y yo creo que es un proyecto que deriva, y eso aparece en mi último libro, El vuelo del águila, y he dedicado un capítulo completo a ello para explicar esta historia. Yo creo que en este caso ellos están buscando lo que sea la continuación, o de lo que fue en aquel momento la Die Glocke, la campana alemana, ¿no? El famoso proyecto de la campana, que era esa máquina que se sabe de ella a través de algunos testimonios que han hablado sobre ella. Y esta máquina en aquel momento tenía varias funciones. Una fue el encontrar un sistema de propulsión diferente, y otro era una ingeniería del tiempo, o lo que sería la monitorización del tiempo, ¿no? O sea, llámale de forma vulgar, pues una máquina del tiempo. Bueno, yo creo que esto empieza, si claro, nos remontamos a la historia, si me permites, el CERN, su historia empieza en el año 52, estamos hablando de hace más de 60 años, 63 años. Bueno, en aquel momento, ¿qué estaban buscando en el 52? La guerra había acabado hace muy poco, Europa está en ruinas, y de repente una serie de personas se reúnen para decir que, bueno, que queremos buscar partículas o buscar lo que sea, ¿no? Yo creo que es la continuación de la campana, porque en el año 52, José Luis, ¿qué científicos podían haber? Aparte de algún inglés, por supuesto, algún francés, no sé, yo diría que alemanes, básicamente, ¿no? Yo diría que es el cuerpo importante de científicos en aquel momento, que son los que de verdad impulsan el CERN a través de entonces la Unión Europea, que empieza de una forma muy tímida con 12 estados, que son los que empiezan a pagar esta historia. Y bueno, y fíjate que hasta hace pocos años el CERN, ¿quién lo conocía? Y están hablando, como tú has dicho muy bien, de una obra ciclópea. Y sin embargo, yo que estoy al tanto de estas cosas, he de reconocer que yo me he enterado de la existencia del CERN pues debe hacer 10 años como mucho, tirando muy largo, ¿no? Te lo digo con toda la honestidad. Y esto me sorprende, ¿no? Que es una cosa que es tan ciclópea, que cómo es posible que la hayan tenido casi a escondidas, ¿no? Hasta ahora. Bueno, y luego hay un aspecto muy extraño. Vamos a ver, si es un proyecto que se lleva a cabo por la comunidad o la Unión Europea, entonces la Comunidad Económica Europea, Sí. ¿por qué se monta en un país ajeno a la Comunidad Económica Europea? Buena pregunta. Bueno, se monta en Suiza. Lo que pasa es que estos 100 metros que tú comentabas, estos 27 kilómetros de diámetro, entran también en Francia, en el departamento de Ain, y entra en Suiza, efectivamente, en todo lo que es el cantón de Ginebra, ¿eh? Lo que pasa es que la sede del CERN está en Ginebra y se pagan francos suizos. O sea, ellos no aceptan el euro, ¿eh? O sea, aquí la Comunidad Europea convierte sus euros en francos suizos y paga el funcionamiento del CERN. Bueno, para que nos hagamos una idea, ustedes no piensen que en el CERN trabaja un grupito de científicos de manera... No, no, hay 6.800 científicos adheridos al CERN, 86 países. Hay una serie de países que meten dinero y presupuestos y otros países que son observadores. Son curiosos los países observadores, pero desde luego los más representantes e importantes son los que meten dinero, ¿no? Que meten me parece que es cerca de 1.000 millones de euros al año. Estamos hablando... Sí, sí, efectivamente son unos... A ver, son 1.000 millones de francos suizos. O de francos suizos. No sé, bueno, son unos 700 millones de euros, que es muchísimo dinero. Y como tú has dicho muy bien, efectivamente hay 21 estados europeos hoy, empezáramos con 12. Hay 28 países no miembros que colaboran con el CERN y hay más de 250 institutos y universidades que de alguna forma desarrollan trabajitos en el CERN, ¿no? Yo diría que esta es la parte pública, es la parte aceptada y es la parte aceptable, vamos a decir, ¿no? A partir de aquí, lo que hay después, claro, es lo que en el fondo nos interesa a nosotros, ¿no? De alguna manera. Pero efectivamente estamos hablando de un proyecto brutal, ¿eh? Una cosa brutal, una cosa desmesurada. Si te sirve de idea, si te vas aquí al lado de Barcelona, en Bellaterra, en la universidad donde yo estoy, tenemos un sincrotrón de 4 kilómetros de diámetro, ¿eh? O sea que, y esto hace años. Este sincrotrón además es curioso porque está ubicado en el Parque del Alba. El alba, el amanecer, siempre son cosas como muy curiosas que, bueno... Bueno, tú sabes lo que representa la sonda que está llegando concretamente a Ceres, se llama Dawn, amanecer. La que está llegando a Plutón, New Horizon. Una forma de decir amanecer. Sí, O sea, sí, amanecer, sí. Lucifer, portador de la luz. El alba. Sí, sí, Es claro, la plaza más importante curioso, ¿no? de las grandes ciudades. La plaza más importante, curiosamente, tiene o una de las plazas más importantes, tiene una extraña referencia siempre a este tipo de cuestiones. ¿Cómo se llama la plaza más importante de Madrid? Apaga el sol. La Puerta del Sol, y lo encontramos
en muchos sitios, incluso me atrevería a decir que si miráis desde la parte superior el Arco del Triunfo, vemos claramente, por ejemplo, un sol, y vemos en muchísimas representaciones la iconografía de ese amanecer. En el antiguo mito egipcio, el amanecer representaba a un dios y el ocaso a otro dios distinto, a Horus y a Ra, ¿no? En ambos casos distintos, que son dos dioses. Y nos damos cuenta que, bueno, aparece ahí coqueteando una cierta simbología, de la que yo he hecho una especie de referencia, incluso en Mundo Desconocido. He podido mostrar esa extraña referencia a ese número, a ese 911, que en realidad es una espiral y la doble unidad, que la doble unidad aparece representada en las escuelas de la masonería con el famoso ajedrezado, que es la luz y la oscuridad. Si la unidad es Dios, el 11 es el otro Dios. Ahí está la pregunta. Para que lo sepáis. Uno es portador de la luz y otro es portador de la oscuridad. Claro, blanco y negro, ¿no? Claro, vemos ese logotipo, el logotipo lo vemos en muchas empresas e incluso, por ejemplo, lo tuvimos la ocasión de verlo, el escudo oficial de Obama en las elecciones, en sus elecciones, era un amanecer, Lo encontramos repetidamente, de una manera casi obsesiva. Parece ser que existe alguien con grandes poderes poderes fácticos dentro de lo que son las altas esferas de poder a nivel internacional, tanto económico como político, y en otras etapas, mediático e incluso militar, me atrevería a decir, que tienen la capacidad de poder elegir este tipo de logotipos. Yo he tenido la oportunidad de ver incluso empresas en las cuales, cuando eran adquiridas por grandes grupos de corporación, lo primero que hacían era cambiarles el logotipo y darles un logotipo muy extraño. Incluso me atrevería a decir que la bandera de Suiza no te recuerda algo. Hombre, puede ser de caballeros de Malta hasta los templarios, muchas órdenes de caballería. Sí, por supuesto. Sí, a ver, Suiza es un país muy extraño en este aspecto, ¿no? Y en el fondo es el país de la élite, es el país del sistema. En el fondo, ahí se hace la reunión de Davos, ahí está el banco que gestiona todos los bancos del mundo, el gran negocio de la banca, por supuesto, es un paraíso fiscal para mucha gente. La reunión del Club Bilderberg se hizo en Suiza, creo recordar. No, fue en Holanda, pero Suiza... en Holanda, sí. Presente en el hotel Bilderberg. Pero Suiza, claro, por supuesto que tiene mucho que ver con el sistema, ¿no? Y sigue teniendo que ver. El sistema de verdad, Suiza es un país que no tiene nada que ver con otros países, no temas de derechos humanos, historia de estas, olvídate, allí aquello es medieval todavía, ¿eh? Además gestionada porque tú y yo sabemos claramente, ¿no? Entonces, sí. Y esto venía un poco por lo del Parque del Alba, o sea que tenemos aquí un sincrotrón de 4 kilómetros, o sea que tampoco hay que irse muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre hay estos nombres curiosos que vienen a cuento con lo que yo comento de ese cambio, vamos a llamarle de jefatura, o cambio de orden en el CERN, que para mí empieza a partir de los años 70, ¿no? A partir de los años 70, y esto lo que voy a decir quizás es un poco fuera de órbita, pero es que nada me impide pensar en ello. Y es que yo creo que ahora tenemos al frente del CERN mucha gente desde luciferina, pasando a gente que tiene que ver con satanismo, y el mismo logo lo demuestra. El logo del CERN son los 666, aparte del 11 que tú has mostrado muy bien y con buen criterio. Fíjate también que, claro, la pregunta es por qué es el 666, ¿no? Todos sabemos que es el número de la bestia, el Apocalipsis de San Juan, en el momento que el 666 aparece, pues aparece la bestia, entonces la máquina es una bestia, en el fondo, son 27 kilómetros. Con lo cual, aquello no tiene nada que ver con ninguna máquina contemporánea, es una cosa que no tiene nada que ver, es otro mundo. Trabajan 6.500 tíos, que sepamos. ¿Habrá otros equipos que desconocemos? Posiblemente. Trabajan bajo tierra, viven bajo tierra estos tíos, y temporadas largas. O sea que aquellos es como estás en un inframundo, ¿no? Un intramundo. Es otra cosa. Entonces, curiosamente, cuando se habla del CERN, hay una cosa que es rara, y es que CERN también viene de Cernunos, que era un dios de unos pueblos antes de los celtas, que era un dios que exigía sacrificios humanos, por ejemplo, y se situaba precisamente en el territorio donde está el CERN, concretamente. Y esto otra vez tiene que ver con los luciferinos de alguna forma, con los satanistas, ¿no? Que requieren pues sacrificios humanos. O sea que es que todo va casando, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubrió el bosón de Higgs que tú comentabas,
digamos, el código verbal de haberlo hallado era pentasigma. Esto se dijo dentro del CERN. En el momento que se halló, la palabra clave era pentasigma. En ese momento quedaba claro que habían encontrado el bosón de Higgs. Claro, pentasigma, estarás de acuerdo conmigo, que tiene muchas connotaciones muy curiosas, ¿no? También, desde penta, que son las cinco puntas de la estrella de las misas negras, pasando por sigma, que es el círculo que protege, digamos, de la misa negra esa estrella de 5 puntas. Claro, el círculo puede ser también el CERN, si tú lo quieres llevar al extremo, ¿no? El sigma podría ser ese círculo enorme de 27 kilómetros donde funciona el CERN, ¿no? Yo creo que en este momento el CERN es una... o sea, dejando aparte lo que son las partículas y lo que es de consumo público, yo me voy orientando hacia desde una máquina que pueda hacer una ingeniería del tiempo, una máquina del tiempo, hasta un portal interdimensional. O sea, yo para mí la cosa va un poco por aquí, ¿no? Que además pueden encontrar antimateria, que pueden traer universos paralelos, que pueden llevar o traer gente. Todo esto ya son cosas que yo desconozco, ¿no? Pero que, bueno, que yo creo que va por aquí la cosa, ¿eh? Sinceramente. Bueno, pues sí, sinceramente, la verdad es que el simbolismo da que pensar que efectivamente, y además tiene mucha fuerza el simbolismo. Cuando analizas claramente todo lo que se esconde allí detrás, bueno, pues sí, algunos pueden decir, bueno, eso es una casualidad o es una fantasía vuestra. Bueno, pues puede ser, pero el simbolismo era fundamental en la historia de la propia humanidad. Las formas, atávicamente, son el lenguaje más penetrante dentro del ser humano. Tú te puedes ir a Taiwán y no sabes el idioma de allí, pero si ves un icono en un servicio, sabes cuál es el de mujeres y cuál es el de hombres. Con lo cual, el icono o la forma es una especie de mensaje comprimido, un zip, un mensaje comprimido, que te mete una idea dentro del cerebro. Muy directa, no necesitas un léxico para ello. La iconografía, curiosamente, tiene un origen atávico. Hay ciertas formas que parece ser que interactúan con nosotros y que nos producen, bueno, pues ciertos estados concretos. Incluso la luz, aplicada de ciertas maneras, nos inducen, o las frecuencias electromagnéticas, todo lo que nos rodea alrededor produce ciertos estados. Y existen, digamos que, organizaciones secretas que operan en la sombra, que tienen un conocimiento de una simbología sagrada, que utilizan constantemente dentro de sus logotipos de empresas, instituciones, e incluso me atrevería a decir que algunos firman hasta con ese logotipo. Y lo hacen de manera compulsiva, constantemente, como si entre ellos se reconociesen, como si entre ellos, cuando lo viesen, descubriesen que efectivamente se encuentra algo ahí. Lo podemos encontrar en muchos edificios, lo podemos encontrar en muchas estatuas, en homenajes, en puntos o ubicaciones geográficas, lo podemos encontrar en 1000 formas y lugares distintos. Y nos damos cuenta de que detrás de esos iconos, esos lugares, esas formas, siempre ha habido mecenas muy poderosos, ligados al poder, que desde el medievo ya, y mucho antes, cuando los templarios empezaban a colocar aquellas famosas iglesias en puntos estratégicos que formaban pentagramas y todo este tipo de cuestiones, desde el medievo, cuando construían las antiguas pirámides, lo hacían en puntos muy concretos donde esas energías fluían y donde esa simbología funcionaba con una fuerza y un poder muy grande. Además, la física hiperdimensional, que es una física que ha cogido la física tradicional y la ha tirado directamente a la basura, por algo será, la física hiperdimensional es la que está empezando a sacar toda esta iconografía a la luz. Cuando nos está mostrando la famosa teoría de los tetragramas planetarios que muestran una serie de perturbaciones electromagnéticas a 19,47 grados norte-sur. ¿Dónde está el ojo de Júpiter? A 19,47 grados sur. ¿Dónde está el Monte Olimpo en Marte? A 19,47 grados sur. ¿Dónde se producen las manchas solares? A 19,47 grados sur, norte. ¿Dónde está el volcán Popocatépetl? A 19,47. Y eso forma parte de uno de los vértices de esa geometría sagrada que son de lo que estamos hablando, la iconografía y las formas. Incluso la estrella de David, si la veis, son 2 tetagramas invertidos. Alguien tenía ese conocimiento. La estrella de David no es judía, es adoptada. O sea, David, el rey David no tenía una estrella, no, eso no es así. No tenía una estrella que era, sino que alguien la secuestra esa información y se la queda. Estas cosas no son así. La estrella de David es un logotipo muy antiguo y que corresponde a un montón de civilizaciones que lo han utilizado anteriormente.
algunas de una manera positiva y otras de una manera negativa. Con lo cual nos damos cuenta que esa iconografía, aunque nosotros la veamos de manera divertida, tiene un sentido y una lógica, que van más allá de lo que nosotros somos capaces de percibir y mesurar. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. La simbología es fundamental. Yo trabajo en empresas grandes y el trabajo del logotipo era fundamental porque el logotipo no solamente decía lo que tú creías ver, sino también muchas cosas que tú quizás no veías, que tu subconsciente sí que lo veía. Y eso hay estudios muy profundos desde colores hasta formas que te indican pues lo que puedes llegar a percibir de una forma, vamos a decir, consciente y de una forma inconsciente. Este es un tema que yo he trabajado mucho en empresa y que conozco bastante bien. Pues es verdad, es cierto, es cierto. Entonces recuperar este tipo de simbologías antiguas que son muy potentes y que quieren decir cosas, yo no tengo ninguna duda que grupos también muy potentes y grupos secretos, si tú quieres, que mueven muchos hilos, pues los utilizan a diario. Y no solamente el símbolo que tú ves gráfico, sino incluso pues desde gestos con las manos, posición de los dedos. Hay muchas cosas que si tú estás en esa onda, lo captas enseguida. Es un código visual que quien está en esa onda lo entiende rápido y lo capta, ¿eh? Y sabe que habla con un adepto o con alguien que tiene que ver. Exacto. Pero vamos a ir un poco más lejos. Veréis, y centrándonos en el CERN, hace unas semanas, concretamente, el CERN pone en marcha un extraño experimento. Un extraño experimento en el cual lo que pretendían con ese experimento, concretamente fue unas semanas, no, hace unos meses, fue en marzo, creo recordar. Bueno, pues en marzo aproximadamente el CERN comienza unos extraños experimentos en los cuales deciden que a las partículas, en vez de aplicarles 5,3 billones de electronvoltios, le van a aplicar 9,3 o 9,5 millones de electronvoltios, porque al parecer en esa magnitud debe haber un punto de ruptura en el cual la frontera que existe entre los universos paralelos que contempla la física teórica se rompe y se abre un portal entre un universo y el nuestro, o otro universo que nosotros no conocemos y el nuestro. Sinceramente yo no sé, no he tenido la oportunidad de leer los resultados, no los he visto, porque, claro, es que son muy ambiguos. Cuando se habla del bosón de Higgs te dicen, sí lo hemos encontrado, pero no del todo, lo hemos conseguido, pero no plenamente. Esa ambigüedad, aparte de traer más fondos, lo que consigue, por supuesto, es un interés constante sobre los experimentos que se están ejecutando. El caso es que le sueltan un montón, todo un récord de electronvoltios, con la idea de formalizar este portal, que al parecer este portal va ligado a lo que se llama la física de partículas de las estrellas de neutrones. Vamos, en resumidas cuentas, un agujero negro. Quiero decir, tienen que crear una masa muy, muy grande, un tamaño muy pequeñito, para que ese salto interdimensional se produzca. Esto es jugar un poco con algo muy peligroso, porque un agujero negro sabemos que puede producir efectos devastadores dentro de lo que es nuestro universo. Incluso el centro de las galaxias están formados de agujeros negros que absorben constantemente estrellas. Son unos grandes aspiradores de todo, de la materia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees tú que quieren abrir un portal? Y no es que lo diga yo, es que lo han dicho ellos. Abrir un portal dimensional. Yo con esto vuelvo otra vez a lo que he dicho antes. Yo creo que quieren llegar a otro universo, quieren llegar a otro sitio y quieren ver qué pueden extraer de ahí, de alguna forma. Yo no creo que sepa exactamente dónde se están metiendo, aunque yo estoy de acuerdo contigo del efecto peligroso. A ver, yo no estoy en contra de la ciencia, ni mucho menos, creo que nos ayude la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia dentro de un orden y una ciencia que sea comprensible y razonable. Y más abierta, más democrática. Cierto, por supuesto, porque al final estoy pagando yo. Si lo quiero mirar de la manera, oiga, que estoy pagando yo, al menos quiero saber de qué va, ¿no? Yo creo que están abriendo un portal, y esto ya te lo he comentado antes, que para mí viene por aquí, ¿no? Y luego también yo creo que están jugando con el tiempo. Yo de alguna manera, yo no soy físico, hablo con un poco de sentido común, pero yo creo que están buscando una forma de llegar de monitorizar el tiempo y ser capaces de ir a épocas determinadas. No sé si en el pasado se puede ir o al futuro se puede ir, pero yo creo que están buscando también esto. Y este portal, claro, lo que pueden llegar a este portal es muy complicado, porque se dice que el tiempo, y esto lo escribía yo en mi libro en Cronos, yo creo que son pueden haber varios pasados y varios futuros. Son como puertas. Depende en qué puerta te metes, llegas a un futuro determinado. Es decir, tú ahora estás viviendo
Y si continuases viviendo muchos años, habría un futuro determinado, el que sea, el que rige tu puerta, para entendernos. Y si te metes en otra puerta de tu futuro, puedes llegar a un futuro que no tiene nada que ver con el tuyo, curiosamente, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, ¿dónde se van a meter estos tíos? Y otra pregunta, ¿a quién van a traer de allí? Pues claro, se supone que entran en otro eso, es posible, no lo sé, que haya alguien allí. La pregunta es quién hay ahí, ¿no? Quizá esta gente maneja unos datos que desconocemos y que a lo mejor les explican lo que podría haber allí y lo que podrían sacar de allí. ¿Me explico? Entonces, esto ni a mí ni a ti no nos lo van a explicar, pero que seguramente maneja una información que nosotros no tenemos. Y bueno, ellos habrán calculado el riesgo que esto supone y creen que puede ser un riesgo aceptable dentro de un orden y están dispuestos a entrar en este portal o hacer venir a alguien de ese portal. Con lo cual esto seguramente, si todo fuese bien, quizás les traerá un tipo de información y un tipo de técnica y un tipo de adelantos científicos a lo mejor no tenemos en este momento en nuestro planeta, por decirlo así, ¿no? No sé con quién pueden contactar, lo desconozco, pero puede ser uno de las razones por las cuales están moviendo tan bestialmente esta cantidad de energía y esta cantidad de esfuerzos y recursos por algo que vistos de fuera, bueno, que están haciendo esos tíos, ¿no? No, ciertamente. Claro, da que pensar y hay una gran pregunta. Si nosotros estamos intentando saltar allí, ¿quién no nos puede asegurar que los que están allí no han saltado ya aquí y están jugando con nosotros? A ver si resulta que los títeres quieren ponerle las cuerdas a los titiriteros. Y esto no es así, sino que el que está detrás moviendo los hilos está precisamente a ese de otro lado. Bueno, tú sabes, vamos a ver, Felipe, tú sabes que las antiguas tradiciones, aparte del Dawn, del famoso amanecer o ocaso, o incluso la Golden Dawn, los El alba, antiguos, no sé qué. me vienen a la cabeza un millón. Hay otro gran icono que es el arco iris. ¿Te suena? El arco iris. De hecho, incluso en las antiguas tradiciones nórdicas hablaban de que el Rex Mundi se encontraba vigilando la puerta del arco iris para evitar que nadie entrase. La representación del arco iris aparece incluso de manera graciosa o curiosa en algunos cuentecillos, como pueda ser El Mago de Oz. Preguntamos de qué hay más allá del arco iris. Es como una especie, históricamente han querido representar el arco iris como una especie de salto dimensional. ¿Quién está? Es un punto en el que no se puede llegar al otro lado del arco iris. ¿Quién está al otro lado del arco iris? Misteriosamente, e incluso he tenido oportunidad de verlo hasta en antiguas cerámicas que se encuentran, antiguas cerámicas africanas, venía una curiosa representación en la cual aparece la serpiente saliendo del arco iris. Y la mitología nórdica, cuando hace referencia a ese vigilante que se encontraba en el arco iris vigilando que nadie entrase, ese vigilante era, ya no recuerdo si padre o hijo de Loki. Precisamente uno de los que en el Valhalla tenía mucho peso, pero no era de los más simpáticos del Valhalla. Y en fin, vemos ahí unas extrañas referencias, como que detrás de ese arco iris y al fondo de ese amanecer intentamos mirar y posiblemente nos llevemos una gran sorpresa. Claro, evidentemente qué intereses hay en cruzar el arco iris y de los que hemos hablado antes. Y por supuesto es, como tú bien has dicho antes, qué es lo que se puede traer allí. Yo creo que lo único que se puede traer es un gran disgusto, porque manejar fuerzas que nosotros no somos capaces de comprender, bueno, pues lo único que nos puede traer son... Yo no estoy negando la ciencia, yo soy de los primeros que adoro la ciencia me ha salvado la vida, porque yo tuve un problema de salud que la ciencia pudo salvarme la vida, y los aceleradores de partículas existen, un televisor es un acelerador de partículas, lo es. Bob Lazar, el famoso tipo que trabajó en Área 51, hizo un acelerador de partículas en su garaje. O sea, quiero decir, era un tipo muy preparado. Y le contrató Enrico Fermi, a través de una empresa subsidiaria del Ejército de los Estados Unidos, entre otras muchas cuestiones. Pero desde luego tú has hecho una mención muy interesante sobre Die Glocke. Vamos a ver, Die Glocke supuestamente era una máquina que emitía frecuencias gravitatorias, con una potencia tremenda. Entonces esas frecuencias gravitatorias, dependiendo la presión energética a las que se la imprima, posiblemente en un momento dado pasen a ser frecuencias del tiempo, o que puedan manipular ese reloj temporal. Algo que quizás los alemanes percibieron astutamente
cuando empezaron a estudiar la física a ese nivel, como tú reflejas en algunos de tus libros. Que por cierto, háblanos de cómo está, qué tal, dónde podemos conseguir tus libros, Felipe. Bueno, mis libros en cualquier librería, por supuesto. Hay algunos que ya tienen algún tiempo que habría que pedirlos a la editorial o la misma librería se encargaría de pedirlo, ¿no? El último está funcionando muy bien, la verdad es que estoy recibiendo críticas muy buenas y por lo menos por ahora, ¿no? Y claro, es que Bueno, es este que los libro, temas que trabajas en ese libro bueno, son sí, que toco alucinantes. temas bueno, entre ellos el CERN, como habrás visto, ¿no? Entonces, claro, es que yo sé que toco temas que son problemáticos, ¿no? Pero, bueno, alguien tiene que hacerlo. Y yo creo que escribir libros sobre la guerra hay muchos y muy buenos. Entonces, yo no voy a aportar nada sobre el desembarco en Normandía, porque hay tíos que han hecho libros extraordinarios. Entonces, lo que no hay libros, y menos en español, sobre el tema técnico alemán. ¿No? Entonces, lo que hago en el vuelo del águila, este último libro, es precisamente entrar en el CERN, que es uno de los proyectos que empezó con alemanes y que luego se traspasó, como hemos comentado antes, a otras manos que lo llevan de otra manera, ¿no? Entonces, cuando antes tú comentabas quién puede venir de ese, aparte del arcoíris, que es una puerta, el arcoíris en el fondo es una puerta, por detrás en el portal, ¿no? En el gate, ¿no? Que llaman el Stargate, ¿no? Que tiene aquella película. Claro, sabemos realmente si no han traído ya a alguien, porque a lo mejor hay alguien ya en el CERN que está trayendo a sus compiches. A lo mejor estamos a su gente. Es que esto nunca lo sabemos a día de hoy. Entonces, ¿quién sabe si están trayendo más gente de allí, ¿no? Y quiénes son realmente, qué tipo de entes son, ¿no? Pues es muy curioso. Y la campana, en el fondo, para mí es el inicio de todo esto, ¿no? La campana empieza como un proyecto ultra secreto, además determinante para la guerra, con lo cual, cuando tú ponías en Alemania, pones este epígrafe a un proyecto, o sea, era un proyecto que salvaba cualquier problema administrativo, o sea, había que conseguir el material como fuese, porque era decisivo para la guerra. Y este tiene este tipo de epígrafe, ¿no? Entonces, ahí empieza, y yo creo que los alemanes, como tú dices muy bien, ellos ya vieron que ahí había algo más, porque ellos trabajaban por dos vías. Una era una física exótica, que no tiene nada que ver con la física. Y por otro lado, el general Kambler, que es un personaje que sale en cada libro de los míos, el tío trabajaba ya en un sistema como hoy los americanos, que es el out of the box. O sea, el tío pensaba fuera de la caja. O sea, el pensamiento convencional, olvídate. Vamos a encontrar soluciones por sistemas que no tienen nada que ver con lo que hemos pensado hasta ahora. O sea, con qué caminos o por qué caminos puedes llegar a estas soluciones. Y entonces él daba vía libre a sus científicos a pensar lo que fuese. Out of the box. O sea, piense usted fuera de la caja. Olvídese de lo que sabe hasta ahora. Búsqueme una solución para esto que sea sorprendente. Y esto los americanos están trabajando así ahora, el out of the box, que es un poco el ir hacia cosas exóticas que no tienen nada que ver con lo que conocíamos hasta ahora, que rompen el sistema, que rompen el 2 más 2, 4, o sea, 2 más 2 puede ser 18 si quieres. Entonces, esto sería out of the box, ¿no? Entonces, demuéstrame que 2 más 2 son 18. Bueno, a lo mejor es capaz de demostrármelo, ¿no? Sí, bueno, esa física hiperdimensional de alguna Claro, manera es la que claro, comienzan los alemanes, la claro. que está, coño, incluso el propio Richard Hoagland, un ex ingeniero de la NASA, está haciendo sus cálculos con física hiperdimensional y explicando cómo determinadas ubicaciones que parecen al azar en Marte obedecen a una serie de cuestiones basadas en la física hiperdimensional. Hemos hablado de Nassim Haramein, hay matemáticos alemanes en la actualidad que están investigando muy seriamente la física hiperdimensional, incluso empresas privadas que están aplicando desarrollos de física hiperdimensional a motores de explosión, que están consiguiendo mejores rendimientos que otros motores de explosión a los cuales no se les aplica esas formas hiperdimensionales que permiten mejorar la mezcla, entre otras cosas, de combustible. Estoy poniendo un ejemplo. No, pero a mí, por ejemplo, este tipo de soluciones y temas técnicos con ciencia me parece muy bien. Yo creo que hacen evolucionar al ser humano de alguna manera. Para mí la pregunta es, el CERN a mí me da miedo de alguna forma. Aunque repito, no soy físico, pero mi sentido común me dice que ahí hay algo que no cuadra. Hay algo que nos explica, hay algo que están haciendo que no entendemos. Por ejemplo, antes que tú comentabas el tema de los símbolos, del CERN, que está ubicado en Suiza, en Ginebra, piensa que tienen al dios Shiva en la entrada del edificio central del CERN. El dios Shiva, como tú sabes, es uno de lo que sería la Trinidad hindú. Está Shiva, está Brahma y está Vishnu. Mismo, sí. Exacto. Vishnu es el que mantiene las cosas, Brahma es el que lo crea y Shiva es el que lo Y destruye. que los destruye, exacto. Correcto. Y además, en la estatua que tienen allí, Shiva está danzando, está bailando la danza Tándava, que es la danza de la destrucción. Es que dice, claro, puede parecer increíble que tú hables de luciferinos, año 2015, pero es que esto tiene mucho que ver con temas ocultos y con temas incluso terribles, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen ahí la estatua de Shiva en un proyecto ultramoderno de física? ¿Qué tiene que ver Shiva con este rollo, ¿no? Claro, ellos dicen, no, es que esto nos regaló el gobierno hindú. Ah, me pasa muy bien, claro, y ustedes lo han puesto ahí, ¿no? Y el gobierno hindú, ¿por qué regala esto?
Cuando hay muchas otras cosas que puedes regalar muy simpáticas. Y te regala Dios Shiva, que es el dios de la destrucción. Que además, como sabes, está rodeado de un círculo. Exacto. Perfectamente el CERN. Con unos brazos, efectivamente. Sí. Es la puerta interdimensional, la puerta del tiempo, llámale como quieras, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué Shiva? ¿Por qué concretamente, no? Claro, Shiva destruye y Brahma volverá a construir. La pregunta es, ¿qué va a construir Brahma a partir de lo que Shiva destruya en esta puerta interdimensional? Cuando vengan estos tíos. Esa es la pregunta. Sí, porque a Brahma no se lo han regalado. ¿No es curioso que les envíen el Lucifer del hinduismo directamente? Sí, claro. Sí, sí, es el Lucifer del hinduismo, que nosotros desde nuestra óptica occidental lo vemos como algo gracioso, pero de gracioso nada. No tiene nada Estamos hablando de Satanás. Es como si tú regalas a un centro científico hindú, le regalas pues la figura de Satanás, ¿no? Y dices, no, que es muy graciosa. No, es que han hecho esto exacto, pero la pregunta es ¿por qué? Yo podía entender, si tú quieres que me regalan Brahma, el dios creador, vale, lo podía entender y quizás un poco jugar a Dios, ¿no? Si tú quieres. Yo que entendería mejor es Vishnu, que es el que mantiene las cosas. Bueno, pues mantiene las cosas. Esta máquina lo que va a hacer es mejorar algunos procesos, algunas cosas, estupendo, oye, magnífico, el tema del motor que decías tú. Pero Shiva, es que no tiene ningún sentido. Ninguno. Y está la estatua delante del edificio central del CERN, en Ginebra, en Suiza. ¿Qué hace ese dios hindú que no tiene nada que ver con nosotros? En el centro más moderno de ingeniería física que hay. ¿Qué hace ese dios? ¿Por qué? ¿Por qué ese dios? ¿No preguntáis? Pues evidentemente está tal vez diciéndonos qué tipo de entidades se encuentran detrás de ese punto de ruptura al que quieren acceder. ¿Y quién puede querer acceder al Hades más que aquellos que siguen a Hades? ¿No es así? Absolutamente. No, son sus correligionarios, sus lacayos, la gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que pagarán por ello, porque al final Hades se carga los suyos también, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces, esta gente está metida en un lío ellos mismos ya, o sea, aparte de nos ponen a todos en un peligro, ellos ya están en peligro, por supuesto. Están los primeros de morir, además, seguramente. Cuando estalle. Bueno, no lo sé, espero que, claro, este tipo de cuestiones nunca, no sé si harán días de puertas abiertas, aunque sospecho que si en el CERN hacen días de puertas abiertas, concretamente ese tipo de cuestiones. No. Te enseñarán pues 200 metros cuadrados y ya está. Te enseñarán te enseñan el local social y poquito más. Claro. Hago un pequeño inciso, y es que, bueno, yo invito a los oyentes de este gran programa que, accedan a internet, que vean el logotipo del CERN, que vean a Dios Shiva, que vean todo esto que estamos hablando, es decir, que no lo inventamos nosotros, está ahí, y el que quiera ver, que vea. Y luego una cosa muy importante, cuando tú coges el CERN en sección, que tú ves aquellos, que es como una especie de radial, aquel CERN es igual que el Sol Negro de los alemanes, de las SS, el Schwarzschild, el Sol Negro. Curiosísimo, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué están buscando, un Sol Negro también? ¿Qué están haciendo exactamente ahí? Entonces es curiosísimo, pero la sección es igual que el Sol Negro, que está en el castillo de Wewelsburg, en Alemania, ¿no? O sea que otra vez hay una incidencia con un origen determinado y que realmente es que da que pensar. O sea, te paras para verlo y, caray, es que es igual. Efectivamente. El Sol Negro, hay varias teorías. Hay gente que dice que es una clara referencia a la antimateria. Hay otra gente que dice que se trata de un Sol paralelo al nuestro, colocado en una órbita exactamente o totalmente, que nuestro propio Sol impide ver el otro Sol, debido a que su propia rotación es síncrona con la nuestra, algo que yo sospecho que no es así. Y hay una tercera vía, que se trate o haga referencia a ese Sol que presuntamente puedan tener todos los orbes dentro de su interior, la cual yo doy bastante credibilidad. Ese mundo interior donde quizás existan muchas sorpresas. El universo tiende a ahorrar, y me extraña mucho que haga orbes macizos, sino que haga orbes huecos, como se ha podido demostrar en infinidad de imágenes en las cuales NASA nos ha mostrado como planetas, orbes, estrellas, cuásares, todos tienen el mismo modelo de esfera y en el centro, constantemente. Y hemos hablado de ello muchas veces, que hay en la Antártida, ¿cuál es la base más próxima? Una base norteamericana, en la cual me parece que hay muchos pertrechos militares camuflados de pertrechos civiles, como he podido ver. Entonces, más que investigar, ¿están vigilando? Pues no lo sabemos. Por tanto, lo vamos a dejar ahí en el aire.
Bien, Felipe, un tema muy interesante que nos abre muchas dudas y nos permite abrir la mente, como tú bien has dicho, hacia otras nuevas realidades que quizás estén sucediendo. Hemos dado nuestro punto de vista, dar el punto de vista y nuestra opinión es algo que afortunadamente todavía se permite, ya veremos a ver cuánto. Y nada, pues decirte que es un placer tenerte con todos nosotros, como siempre. Al contrario, soy yo el agradecido, porque creo que eres muy generoso conmigo y me siento muy a gusto contigo. Creo que además haces una gran labor para todo el mundo, que al menos reflexionen. Yo mis libros, te gustarán o no te gustarán, pero con que hagan reflexionar es suficiente. Yo me doy ya por servido, vamos, seguro, seguro. Entonces, tus programas, que además los basas como en mis libros, los basas con mucha información técnica, yo creo que su función es dar que pensar. Y a partir de aquí cada uno que haga sus tareas. Yo no pretendo convencer a nadie, que quede claro. Tú das Pero un punto de vista. yo no quiero convencer a nadie. Si alguien se ríe de lo que decimos, está en su pleno derecho, por Eso. supuesto. Pero yo creo que se gane reflexión ya es suficiente, que es mucho. ¿Eh? Sí, Mucho. es importante más. Nosotros no tenemos más actitud de misionero ni No, vamos no, no, intentando convencer a nadie de nuestras no, no, teorías. no. Sencillamente llegamos a unas conclusiones y las mostramos. El que quiera coger un poco, que coja un poco. Y el que no quiera coger nada, que no coja nada. Exacto, Sencillamente ahí está. exacto. Seguir el pensamiento único es lo más fácil. De todos modos, seguir el pensamiento único de aquellos polvos nos ha llevado a estos lodos y a saber cuál será el final de la ecuación. A ver, Felipe, lo dicho, un placer. muchas gracias. Y como siempre os digo, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.